como dices, es de repente, o sea, un reencuentro, pero también el inicio de un trabajo más conjunto con este tema de salud mental. Entonces nosotros estábamos como tal vez pensando algunas cosas que podríamos conversar ahora, y es esta relación tal vez entre la salud mental, no, la salud en general y la sociedad, ¿no? Yeah. Entonces acá tenemos o sea, y que un poco para de repente abrir un poquito la conversación. ¿Cómo es que nosotros y en la experiencia de socios se descubre el tema de la salud mental, ¿no? O sea, el tema del tratamiento de la TBMDR y era centralmente a base de acercar los antibióticos y del tema de la promoción de los promotores que estarían brindando el soporte, y ahí aparece uno de los problemas principales, la adherencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparece un tema de adherencia, aparece el tema de salud mental, que de repente las personas no hacían adherencia porque había algunos problemas de salud mental detrás. Y abordando estos problemas de salud mental se logra mejorar la adherencia. Recuerdo este tema de los trabajos de los grupos de apoyo que se empezaron a realizar. Pero de otro lado, otro punto de encuentro también era que los medicamentos, dentro de los medicamentos que se usaba, uno era la cicloserina. La famosa. La famosa cicloserina, ¿no es cierto? Y la famosa cicloserina, además de ser un antibiótico, era un psicofármaco, porque era un agonista parcial del N-metildiaspartato, que es un neurotransmisor, ¿no? Yeah, sí. Entonces producía una suerte de psicosis, en realidad, que había que tratarlo, y en un primer estudio se encontró que había hasta 10% de psicosis, ¿no? Pero luego lo que pasó, y creo que es un punto que a mí me gustaría tomarlo como reflexión, es que los promotores de salud con las enfermeras, ¿no?, fueron interviniendo en este tema y haciendo la detección temprana de este problema. Entonces, de pronto, cuando ya quisimos investigar la fenomenología más del problema, ya había desaparecido. Yeah. Había desaparecido la psicosis por la cicloserina, porque los promotores lo detectaban tan temprano que ya no llegaba a hacer psicosis. Entonces ahí como que habría una relación primero con el tema de la adherencia, luego con este tema de que se comparten finalmente lo biológico, lo psicológico, lo social, les anda junto, ¿no? Y el otro aspecto que tenía que ver también con este tema de la adherencia, que se va descubriendo de que en la historia de las personas que tenían TBMDR, o sea, había una historia de sufrimiento muy larga, que no empezaba en el momento que empezaba la enfermedad, sino que empezaba muy, muy atrás, ¿no? Y que tenía que ver quizás desde su nacimiento, abandonos familiares tempranos, y como cosas tan pequeñas como, por ejemplo, el cantarles o el celebrarles su cumpleaños, o sea, terminaban ayudando mucho a la gente. Entonces, un poco que la pregunta es cómo ves tú por este tema de la salud mental, cómo están ustedes viendo, cómo aproximarse, cómo involucrar este tema de salud mental, sociedad, infecciones o problemas de salud en general. Gracias para la oportunidad de hablar un poquito de eso. Pero como tú sabes, si hay una respuesta, es esa pregunta de adherencia. Y soy infectólogo, de veras, pero también antropólogo, porque cuando yo fui joven, entre los como saben ustedes, en los Estados Unidos hay 4 años de universidad y después 4 años de la escuela medical en nuestro sistema.
es diferente en Europa, pero ahí es como eso. En el año entra, yo no fui directamente a la escuela de medicina, y yo fui en Haití. ¿Se pronuncia Haití? Yeah. Y eso fue un año para casi 10 años. No podría decir que fue un año terrible. Fue un año magnífico, maravilloso, perfecto. No tenía la maturidad para ver que esas cosas fueron muy difíciles emocionalmente, etc. Y yo tengo una deuda a Haití y a Harvard también, pero sí fue Haití que me dirigida en esa concepción de salud mental y también antropología. Y a Harvard también, porque en este momento no tenía muchas universidades con programas para estudiar la medicina en el mismo tiempo de antropología. Y no hay mucho ahora, más que hace 32 años, pero fue eso. Y fue la TBC también, porque tenía una experiencia ahí en los años 80, cuando yo fui estudiante en medicina y también doctorado en antropología. Tenía momentos que quería ser cirujano, ¿ya? Y después de un año en Haití, quizás psiquiatra, y después de 2 años más, infectólogo. Pero la visión fue la misma. Mi primer proyecto con mis colegas haitianos fue un estudio basado en la comunidad, y ninguna cosa especial. Yo fui estudiante en los dos temas, y tenía 6 jóvenes de mi edad para ayudarme, haitianos, pero hablaba la lengua muy bien, pero fue no para la traducción, para hacer la investigación. Y de los 6, 3 son muertos. Una después de el nacimiento de un hijo con una infección que no ve, es muy raro en una ciudad como Lima, y la infección de Semmelweis, puerperal de Semmelweis. La segunda de malaria, paludismo cerebral, pero diagnóstico como un problema psiquiatra, y ella fue fallecido en la oficina de un psiquiatra, ahí en la oficina, 26 años. Y el tercero de una complicación de la fiebre tifoide, perforación intestinal. Bueno, y es quizás demasiado de decir, voy a necesitar un psiquiatra hoy, pero son los recuerdos muy dolorosos de mi juventud. Y ese proyecto fue seguido por un proyecto para tratar la TBC en zona rural.
Y, y la lucha fue la adherencia. Y en esos años yo fui comprometido en este momento a infectología y también antropología medical. Y mi tesis, que es ahora uno de mis famosos libros que solamente mi madre lee, es sobre la TBC y también el SIDA, pero la parte sobre la adherencia fue algo muy interesante. Y fue un indicio de por qué nuestra visión fue deficiente. Porque tenía los medicamentos gratuitos, como aquí en Perú, diagnóstica gratuita, bueno, no la cultura, pero solamente las muestras. Que no vamos a hablar de ese doloroso problema, pero en principio gratuita. Pero en el año donde empezó ese estudio, el segundo para mi tesis, doctorado, tenía algunos pacientes muertos de TBC. Y tenía todos tipos de hipótesis, pero las enfermeras y los doctores no tenían muchos. Y los promotores tienen las ideas completamente diferentes. Los doctores y las enfermeras hablaban de la superstición y los campesinos, de la ignorancia y todo un tipo de cosas que yo podría escuchar en la sala de urgencia en Boston también. Son las palabras que utilizamos en la medicina: non-compliant, non-adherent, superstitious, difficult, not with the program. That's my favorite. Yeah. Pero para los promotores fueron los problemas estructurales: pobreza, no hay transportación, nada a comer, ninguna ayuda con sus niños. Y eso fue las raíces para los promotores que comparten a veces las condiciones de vida con los pacientes. Y el otro punto fue que cómo podemos tener la salud mental en esas condiciones. Y eso fue antes de venir por la primera vez en Perú. Yo fui formado no a Harvard, sí, yo tengo 2 doctorados, pero por los promotores de salud en Haití. Y es por eso en los años 94 yo fui directamente a Caraballo y con Jim Kim, que es ahora el presidente del Banco Mundial. Eso es otra buena noticia para nosotros, creo. Señor el presidente. Y fuimos a Jaime Beona, otro jefe. Jaime fue el primero amigo peruano mío, como sabes. Y porque fue amigo de el padre, el americano, en Caraballo. Y el americano fue fallecido con TBC-MDR. Pero esta vez tenemos las muestras, sí, en los Estados Unidos. Bueno, eso es una larga historia, no voy a hablar de eso hoy, pero para mí
tu pregunta, ¿por qué esa visión? No fue una formación en antropología, no fue una formación en medicina y infectología después. Eso fue antes, fue esa experiencia con la pobreza muy extrema. Y a decir la verdad, Lima fue mi primera experiencia con la riqueza enorme, pero cerca a la pobreza extrema, porque no tenía mucha experiencia en el mundo en este tiempo. Europa, Estados Unidos y Haití, donde todo el mundo son muy pobres, pero aquí tenía claramente una riqueza y también la pobreza extrema. Ahora, 20 años más tarde, yo sé que es a través del mundo y es algo peor hoy que antes en el mundo, no sé por cada caso. Pero todas las lecciones de esos años, los años 90, cuando fuimos juntos con más frecuencia, son para mí algo que cambió mi vida, mi alma. Es por eso que me siento en mi casa cuando estoy aquí, sin una palabra de castellano, de español. Cada vez, porque a veces fue cada mes, yo fui cada 3 semanas, casi 2 semanas, y con las condiciones difíciles, no hablo de donde vivimos, eso no fue el problema, pero me siento en mi casa porque tenía esa idea. Yo sé, para ustedes fue una lucha, es una lucha siempre, pero para mí, cuando yo fui con mis colegas peruanos, tenía más ideas sobre la medicina social que en Harvard o en Haití. No sé si es demasiado larga, pero es quizás la primera vez que decir todas esas cosas abiertamente. Y es por eso que yo tengo esa conexión y yo sé que falta hacerlo como no hay salud sin salud mental, y no hay una salud mental si hay pobreza extrema al lado de riqueza extrema. Y eso es algo en mi país y en su país, mi segundo país, y creo que es algo que vale la pena estudiar también. Bueno. Sí, bien. Creo que es para que tiene un efecto subjetivo. Bueno, doctor, yo tengo eso. No, está bien. Creo que sí está bien, doctor, pero si se puede. Bueno, hablaremos lo más alto que se pueda para el video. Está muy bien. Bueno, yo quisiera decir 4 cosas luego de agradecerte muy especialmente la invitación, doctor Castillo. La primera es la gran satisfacción que tengo de estar nuevamente con tantas caras amigas y verdaderos pioneros de la salud mental en el Perú. Este instituto fue creado por una necesidad de anteriores profesores que visualizaron esto que estás diciendo, Paul, de una manera muy clara, y que lucharon, ya no solamente con zapatos sucios, sino también con pies sucios, ¿no? Acá hay muchos compañeros que realmente han bregado muy fuerte para poder tener esto que tenemos ahora. Lo segundo que quiero decir es algo respecto a Paul.
me habían hablado de ti, Paul, en muy buenos términos, pero luego de conocerte, la sensación que tengo es que no te he conocido recién ahora, sino que te conozco de hace tiempo. Y esto me hace recordar una clase magistral de psiquiatría que yo recibí cuando era alumno de medicina. Fue dada por el doctor Honorio Delgado, justamente el epónimo de este instituto. En esa primera clase él nos dijo: cuando ustedes conversen con un paciente, recuerden que no conversan 2 personas, sino 6, porque cada uno de nosotros es 3 personas al mismo tiempo. Y nos citó un concepto de Oliver Wendell Holmes que señalaba este aspecto. Las 2 primeras personas que conversan son las personas que cada uno de nosotros quiere mostrar al otro, su cara social. La segunda persona es lo que nosotros sabemos que somos, pero lo tenemos oculto y lo sacamos si es necesario. Y la tercera persona, como dicen los psicoanalistas, es inconsciente. O sea, ni nosotros sabemos qué hay adentro y que a veces escapa. Es complicado. Es complicado. Pero así como transmite el inconsciente cosas que pueden ser conflictivas, transmiten la esencia del ser humano. Y esto viene a colación de lo que tú contabas, que cuando llegaste al Perú no hablabas el idioma y no te podías comunicar. Si te hubiera escuchado el doctor Honorio Delgado, te hubiera dicho: usted no podía comunicarse verbalmente, pero usted se comunica muy bien, aunque sea mudo. Y es que eso transmites tú, Paul, la sinceridad de tu actitud, de tu compromiso con la sociedad y con la medicina. Y te voy a decir que por eso siento que tú eres un médico, infectólogo, pero que hablas como psiquiatra. Y ahí viene el recuerdo de otro gran profesor mío, el doctor Carlos Alberto Seguín. Él nos decía: la psiquiatría no es una especialidad, es una ciencia básica de la medicina. Es la que le pone el humanismo a la medicina. La que le pone, porque tú no puedes hacer psiquiatría si es que no ves al paciente como otra persona igual a ti. Y ahí se establece ese vínculo y esa adherencia que tanto reclama Humberto. El tercer punto es sobre este aspecto, un señalamiento de por qué es tan importante el movimiento que estás impulsando y que tiene otros, en el mundo entero, otros movimientos convergentes. ¿Por qué es tan necesario introducir a la salud mental a la salud? No solamente porque las estadísticas digan de que dentro de poco tiempo 20% de la población va a sufrir de algún trastorno mental. Eso es una cosa importante. Pero hay otra cosa más importante. Y es porque si nosotros introducimos la salud mental dentro de la medicina y dentro de los médicos, estamos introduciendo otra vez la esencia de la medicina. La medicina no puede ser diagnosticar en qué falla el cuerpo para recomendarle qué pastilla tomar. Eso no es medicina. Eso es técnica médica aplicada a la parte física del ser humano. El ser humano es mucho más que eso. No tengo por qué extenderme. Al ingresar con salud mental estamos pidiendo a la medicina que otra vez vea al paciente como persona. Y eso nos da un tremendo potencial diagnóstico y terapéutico. Porque los elevados costos que hay actualmente en salud depende de que se está solamente viendo una parte del ser humano y tratando como si eso fuera todo. Y eso no es así. Entonces el reclamo es que tú
movimiento lleva otra vez a la rehumanización de la medicina y a ver al paciente como persona, con lo cual ganamos todos y reinstalamos la esencia de la medicina. Pero como la salud mental es fácil comprenderla pero difícil demostrarla, ahí viene la gran necesidad de la investigación. Los datos para que estas cosas sean aceptadas. Cómo demostrar que hay poca humanización y cómo elevar ese nivel de humanización de la práctica médica actual. En eso hacemos esfuerzos, los peruanos somos muy creativos, Paul. Sí. Y en la Academia Nacional de Medicina, justamente con Javier Saavedra, y un grupo de académicos, hemos construido un instrumento para medir estas cosas. Ojalá podamos aplicarlo y poder dar datos para que pudiera esto ayudar a este movimiento. Lo último que quiero decir es, aprovechando la presencia de personas tan ilustres del Ministerio, es que realmente me da pena y lo sufro como peruano, que este instituto que fue creado para investigar fundamentalmente, para darle al Estado elementos para poder normar y poder resolver los problemas nacionales, esté siendo recortado en sus fondos para investigación. Eso es cortarse las manos uno mismo. Eso no puede ser. Y con esto termino, Paul. En el año 89, luego de varios estudios del instituto, tratamos de visualizar la diferencia entre psiquiatría y salud mental. Los problemas de la psiquiatría son enfermedades. Los problemas de salud mental son multisectoriales, son grandes problemas. ¿Y cuáles fueron lo que listamos? En primer lugar, la pobreza. Porque la pobreza no es una pobreza económica, es una pobreza de actitud ante la vida. Es una pobreza de salud mental. Varias cosas. En Perú tenemos dos pobres. Unos que tienen cultura de pobreza y que son eternamente pobres, y otros que no tienen eso y salen adelante con sus generaciones posteriores. La segunda, el gran problema del Perú, la corrupción generalizada. Ese es un problema de salud mental. Y la tercera, la violencia. Sobre esas cosas habría mucho también que investigar. De todas maneras, he tenido un placer conocerte, Paul, y ver que realmente estás en un grupo que piensa, pero más importante, siente como tú. Gracias. Bueno, yo un poco me voy a desoblar porque soy varias personas a la vez en este momento. Cortas las manos no es una buena no. Para un ser humano. Primero, como a nombre del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que es un órgano en este momento que engloba, que comprende todos los hospitales, todos los institutos y todas las redes de Lima Metropolitana, te doy la bienvenida como la persona ilustre que eres y que has sembrado una docencia durante todas las veces que ha venido acá. Y yo en eso quiero dar un testimonio personal. Los cirujanos generalmente vemos el órgano y atacamos la enfermedad por ahí con la técnica operatoria correspondiente. Y muchas veces hacemos abstracción del resto porque tenemos mucha tarea con la parte en la que estamos tratando. Pero con el ejemplo y con el modo de ver la realidad, yo he aprendido como cirujano a ver al paciente como persona, como un todo indesligable de su propia enfermedad. Y que no solamente el paciente trae a la mesa de operaciones la patología que lo lleva ahí, sino que además trae una serie de problemas consigo, de su propia familia y de su entorno. Y eso
es parte de lo que debe ser el manejo multidisciplinario en general de los pacientes. Pero yo he aprendido a ver a los pacientes como tales, como personas, más que como órganos enfermos. Y creo que esa es una enseñanza que yo he recibido claramente de Paul en las pocas y muchas veces que nos hemos encontrado. Inicialmente yo tenía otras ideas, pero cuando la primera vez que nos encontramos y hablamos sobre cómo debíamos enfocar a los pacientes desde el punto de vista quirúrgico de la cirugía, yo lo vi claro. Y él supo, no sé de qué manera, embarcarme en el compromiso de manejar estos pacientes, porque a muchos de nuestros cirujanos no lo hacen. Y no lo hacen por 3 razones: o porque no saben, o porque no quieren, o porque no pueden. Pero había que haber vencido esas cosas y estar al servicio de aquello que podía ser beneficioso al final de los pacientes. Por eso mi agradecimiento y mi admiración personal a Paul, que es un gran amigo, un gran médico, un gran humanista. Gracias. Bienvenido, Paul. Gracias. Vivo aunarme, es la primera ocasión que tengo de compartir con todos los aquí presentes un conversatorio de esta naturaleza. Tenía referencias suyas, doctor. Yo también soy médico infectólogo. Hemos trabajado duro con las metaxénicas, con dengue, malaria, fiebre amarilla y demás. Y creo que la formación, yo soy de esta universidad de Cayetano Heredia, he pasado por ese instituto cuando hice mi curso de psiquiatría. Aquí tengo algunos profesores que los recuerdo gratamente, y creo yo que la formación que nos dio la universidad comparte y conversa plenamente con lo que se está planteando en la mañana de hoy. Y creo que una inyección de salud pública en la medicina individual y en la medicina colectiva es importante, pero como conversamos con el doctor más temprano, creo que es importante que todos los grupos ocupacionales multidisciplinarios hagamos una autorreflexión y veamos en estos 3 grandes problemas que ha señalado dónde está el tema ético en las profesiones diversas que tenemos. Somos más de 13 grupos ocupacionales. La brecha de recursos humanos es muy importante en el país y se requiere en realidad tener más especialistas en diversas áreas y sobre todo con formación en salud pública. No una independencia netamente asistencialista médica, sino también un compromiso de las otras especialidades y también de los otros grupos ocupacionales. Y efectivamente, nosotros particularmente sentimos, ahora que me he hecho cargo de esta dirección de red de salud, que ha habido en estos primeros días que estoy ahí, haciendo un diagnóstico, y que usted sabe que para hacer un diagnóstico hay que ir y estar ahí al lado de la comunidad, del establecimiento de salud, de cómo se operan esos procesos, que ha habido una especie de abandono del primer nivel de atención. Y yo soy un convencido que el primer nivel de atención está capacitado y tiene actitudes y aptitudes a poder atender y descongestionar la demanda que existe en los hospitales. Pero otra vez necesitamos capacitarlos, necesitamos reorientarlos, necesitamos centrarlos y formar en cursos de ética que son mucho más importantes, creo yo, que la capacitación que uno puede aprender en un libro, en un texto o en un PowerPoint. Entonces creo yo que este taller, esa conversación de lo que yo he escuchado muy atentamente a lo que hoy han vertido ustedes, marca para mí otro punto de inflexión para poder abocarme y saber dónde ir exactamente a buscar las soluciones a los problemas que actualmente tienen estas comunidades. Estos 3 distritos de la jurisdicción que tengo a cargo, Independencia, Caraballo y Comas, en realidad es 1.200.000 de proyección de población, son 45 establecimientos, son 4 microredes, etcétera, en este diagnóstico inicial de estos días, pero creo yo que hay procesos que hay que alimentarlos, no descuidar la parte administrativa, gerencial, que es vital para que la parte asistencial pueda cumplir plenamente sus metas, sus estadísticas y sus objetivos. Y creo yo que es importante en esta interrelación, en el diagnóstico también del perfil de mortalidad, la salud mental sale como primer problema sanitario que tiene que ser atendido.
Entonces se necesita no solo una reforma que atravesamos ahorita en el país, sino también un proceso de reforma hacia nosotros mismos, una autorreflexión crítica de cómo hemos venido laborando, trabajando. Es cierto, tenemos problemas diversos que van desde las situaciones salariales, porque eso también conlleva a que se deshumanice la medicina. Los colegas médicos en las distintas competencias, especialidades, se han orientado más por el lado económico, dejando de lado el lado humano de los pacientes. Tuberculosis definitivamente marca un hito clave, TB, MDR, XDR y demás. Pero igualmente trasladamos esa problemática a aquel poblador que tiene malaria en el estrecho, en la frontera con Loreto, y que no hay una atención de los servicios de salud en esas zonas, comunidades indígenas y demás. Bueno, entonces quiero felicitarlo, agradecerle a Humberto por la llamada que recibí ayer de él, el día de ayer, y definitivamente dije, yo no creo que pase nada extraordinario en la red por dejarla abandonada unas horas, pero creo que el día de hoy me voy muy motivado y sobre todo muy comprometido, y hemos ya con los amigos de Zonas de Salud, con los colegas aquí presentes, para retomar las acciones que estén destinadas a la salud mental, por lo menos en esta jurisdicción, y luego las podamos extender a otras redes del Ministerio. Gracias. Bien, de hecho hay muchas razones en el pasado para habernos encontrado ahora, ¿no? Y creo que podrían ser suficientes para este encuentro. Pero creo que hay más razones en el futuro que nos hacen festejar y celebrar este encuentro, ¿no? Tenemos mucho más en el futuro, mucho más de lo que hemos tenido en el pasado. O sea, tenemos muchas oportunidades para la salud mental, muchas oportunidades para la salud, muchas oportunidades para el desarrollo en el país. O sea, el país está creciendo, sí. El país se está modernizando, el país se está transformando, las instituciones de salud también. Tal vez en el proceso de cambios aparecen algunos baches, algunas dificultades que nos pueden hacer creer que las cosas pueden ir mal, pero creo que las cosas están yendo bien. Para salud mental, las cosas están sobre ruedas. O sea, nunca antes hemos tenido tanto, digamos, tanto reconocimiento como problema. Los problemas siempre han estado, pero la epidemiología no lo podía ver porque solamente veía la muerte, ¿no? Cuando empieza a haber carga de morbilidad se da cuenta que está ahí, está primero, número uno, ¿no es cierto? Pero también nos vamos dando cuenta que detrás de los problemas de salud, detrás de la TB, estaba también un problema de salud mental. O sea, nosotros en algún momento, y así un poco radicales en la habilitancia de la salud mental, planteamos que la tuberculosis es una enfermedad mental, ¿no? Porque aparece y se va construyendo a lo largo de la vida y a lo largo de sufrimientos que se pueden ir reduciendo, evitando. O sea, sabemos que detrás de cada 10 pacientes que van a un centro de salud, por lo menos 3 tienen un problema de salud mental solamente y que está encubierto. O sea, que es el problema principal, pero aparece con un dolor de cabeza, pero solamente el médico, porque en el hospital solo hay que hablar del cuerpo, entonces terminan hablando del dolor de la cabeza y no terminan hablando de la depresión que está detrás y que se puede corregir, se puede tratar, ¿no? Pero eso también va en términos de financiamiento. O sea, ahora la salud mental se puede tratar y se puede tratar y hay un seguro para tratar la salud mental. O sea, para cubrir los medicamentos, para cubrir las psicoterapias, para cubrir las intervenciones en salud mental. Eso de ninguna manera acá en el instituto menos ha significado una reducción de presupuesto para investigación. O sea, por el contrario, también por primera vez en el país, o sea, hay un presupuesto por resultados, es decir, en el presupuesto de la República ya figura salud mental. Este año estamos recibiendo el doble de lo que recibimos el año pasado y probablemente el otro año dupliquemos y probablemente tengamos recursos para investigar lo que requiramos, lo que podamos. O sea, ya no somos un país pobre, no. O sea, no somos un país que estamos buscando recursos financieros. O sea, somos un país que podemos trabajar
en conjunto, cooperativamente, ¿no? Y también nosotros tenemos recursos económicos para poner en la investigación y para trabajar en conjunto. Pero también tenemos otra gran oportunidad. Antes los hospitales, los institutos éramos islas y cada isla tal vez era una isla de excelencia y el instituto era una isla de excelencia. No nos preocupábamos qué hay al otro lado. El otro lado podría estar derrumbándose o acá a 5 kilómetros o a 3 kilómetros un centro de salud que no tenía forma de atender a nadie en temas de salud mental. Ahora ya esa fragmentación ya se rompió y ahora todas las instituciones prestadoras pertenecemos a una sola institución que es la gran red, que es el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, donde el doctor Somo Curcio es, digamos, uno de sus dirigentes. Entonces creo que estamos articulándonos la red. Entonces nosotros ya no pensamos solo por nosotros como instituto, sino en el trabajo con las redes. Por eso con el doctor Martín Clendenes tenemos que trabajar juntos, porque somos de la misma institución y lo que ocurra en Caraballo ya es un tema que nos compromete a nosotros. O sea, que se atienda salud mental en toda la red, eso nos compromete a nosotros y no solamente, digamos, en una función particular que podamos tener. Entonces eso creo que nos sentimos responsables de la atención de salud mental, no solamente acá, sino en el Instituto de Gestión de Servicios, o sea, en Lima, pero también en el país. ¿No? Hace poco hemos estado en Trujillo y el grupo, las autoridades de Trujillo, los dirigentes de salud, muy comprometidos a desarrollar sus proyectos de salud mental allá. No. Hemos ido hace unos días y acaba de llamarme la gerente de salud de Trujillo diciendo, ¿y cuándo empezamos? Ya están motivados, la gente está motivada. Y en eso, cuando tú decías, Socios es una institución para apoyar a las instituciones peruanas, ahí estamos para trabajar en conjunto, para aprender en conjunto. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que aprender de ustedes y sí, creo que también hay cosas que ustedes tienen que aprender de nosotros y creo que hay cosas que nosotros y todos tenemos que aprender de esa aproximación cariñosa, afectiva con la gente, porque creo que tenemos que sentir, digamos, que esta humildad del saber. O sea, nosotros venimos de la academia tal vez, pero el saber está ahí. Cuando tú lo planteas en el tema de la adherencia, queda clarísimo eso, cómo nosotros mirábamos y mirábamos siempre con el argumento de la objetividad. Lo que estábamos haciendo es descalificando la vida, la existencia, la forma de resolver los problemas de la gente. Y a veces tenemos que poner entre paréntesis un poquito esta objetividad para acercarnos al sentir, al vivir de la gente y ahí aprender todos. Creo que este encuentro es promisorio, compartimos esos valores, compartimos esas inquietudes, esas maneras de ver y Paul, seguramente vas a estar muchas veces sentado acá, que también es un diván, como te habrás dado cuenta también. Me siento un poquito como es mi funeral, ¿cómo se dice? I feel like a little bit like I'm at my funeral. No, en el sentido que los comentarios de mis amigos y también de ustedes, mis nuevos amigos, son tan elogiosos, es la palabra, pero Hernán, me siento bueno en mi casa. Bueno, hablo demasiado, pero sabes ya,
No, me siento mejor cuando hablas. yo tengo, eso es el peligro, yo tengo eso. Me gustaría, para otra vez decirlo, apoyar es como acabas de decir, es en las dos maneras. Yo no soy cirujano, no soy psiquiatra, no soy promotora, pero no soy paciente. Felizmente, porque esos años fueron difíciles y vamos a ver otros peligros. Pero apoyar en esa manera, aprendí mucho aquí de ustedes. Y me gustaría decirla otra vez de mis colegas y todos ustedes. ¿Alguien quiere decir algo? Espero que sí, porque... Ya. Bueno, ante todo creo que estamos privilegiados porque no todos los días tenemos un académico de Harvard acá. Ya eso es Tienes suerte. ¿Ya? Y también es grato interactuar con un académico, con un hombre auténtico, porque ahora en el mundo de las apariencias la gente auténtica es cada vez más está en extinción, ¿no? Pero frente a Paul al menos sentimos que estamos frente a un ser humano auténtico, ¿no? Lo cual es enriquecedor para este diálogo. Yo tengo una inquietud en relación a lo que es la ética en la sociedad americana, ¿no? Su país, donde por un lado se viene legalizando las drogas, ¿no? Con un liberalismo desenfrenado, exponiendo a la juventud, a los niños, a todo tipo de adicciones electrónicas, la conexión, la conectividad, la droga tecnológica, la droga química, la droga hedonística, o sea, un hedonismo casi diabólico. Y con un marco legal de que hay que legalizar las drogas, la marihuana ya está siendo legalizada en varios estados. Y ese ejemplo está cundiendo en el mundo, ¿no? Acá ya tenemos algunos países, Haití, Uruguay, han legalizado la marihuana. La pregunta es, ¿qué pasa pues con la ética, ¿no? De los que dirigen la sociedad americana? Porque por otro lado, las víctimas de ese liberalismo desenfrenado, de legalizar todo, lo que es hedonístico y autodestructivo, hay un escotoma, una ceguera de la clínica, ¿no? Los médicos o los psiquiatras americanos han olvidado la clínica y no ven que el adicto no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, a la vez que lo impulsan a drogarse, le niegan la oportunidad de curarse. Porque si el sujeto no firme consentimiento informado, no puede tener acceso a un tratamiento y muere. Ejemplo, el grupo de los 27, ¿no? Jimi Hendrix, ¿no? Kurt Cobain, Amy Winehouse, jóvenes que han muerto porque no recibieron un tratamiento. Y también últimamente Whitney Houston, Michael Jackson, la hija de Whitney Houston, que se llama Bobby Brown. O sea, por un lado se promueve la cultura tanática de autodestruirse y por otro lado se impide a los enfermos que tengan acceso a un tratamiento. Y esto está generando un problema porque de allá están viniendo los adictos que allá no los quieren curar, por acá, a México, hasta el Perú llegan. Y tenemos que tratar adictos que vienen de Estados Unidos, el primer país del mundo donde está la ciencia muy desarrollada, pero que la clínica no les identifica como enfermos que tienen causencia de enfermedad. Entonces, yo llamo una crisis de ética. O sea, la sociedad americana o los que dirigen ese mundo están algo así como
atrapados por la ideología de la autonomía, para que se drogue como sea, si quiere, porque es su libertad. Y por otro lado, si no tiene autonomía, porque la droga le lesiona el cerebro, el lóbulo prefrontal, no pierde autonomía, tampoco tiene derecho a la curación. Entonces, ¿cuál es la ética? ¿Qué está pasando? Usted que es antropólogo. Gracias. Bueno, eso es una serie de preguntas muy profundas y también sociológicos, psicológicos y aún políticas, pero porque hay una cultura a través del mundo también, cada lugar hay su cultura. Bueno, el mundo es construido socialmente, creo, como, bueno, sí, mi colega y amigo puede decir que TBC, tuberculosis, es una enfermedad mental. Yo entendí completamente su punto de vista. Pero voy a decir una parte del problema es que bueno, hay varias culturas americanas. Yo soy antropólogo de Haití y un poquito, después de 10 años, un poquito Ruanda, en África, pero no de mi país. Soy ciudadano. Bueno, casi correcto otra vez. Pero tengo mis ideas y quería compartirlos. Primeramente, si no hay respuesta clínica, y eso creo que es claro, y no hay recursos invertidos en esta respuesta a la adicción. Pero hay un otro problema, y eso es una inversión en una respuesta carceral en mi país. Porque yo sé eso, porque los Estados Unidos es el número 1 también en el número de personas en prisiones en el mundo, para cualquier cosa. Las cifras. Por ejemplo, Rusia en los tiempos de USSR, Unión Soviética, casi 250 por 100.000 habitantes. Canadá, 90. Podría añadir algunos otros. Pero los Estados Unidos, 700 por 100.000, número 1. Y después de colapsos de la Unión Soviética, uno de los problemas fue una aumentación de criminalización y la respuesta fue carceral. Y eso fue la base de las epidemias de TBC-MDR en Rusia, Azerbaiyán, a través de esta parte del mundo, pero también en mi país. New York. No fue el VIH. El VIH fue uno de los problemas, pero la mayor parte de las epidemias en los Estados Unidos fueron en las prisiones, en los hospitales y en los homeless shelters. Y eso, tener 700 por 100.000 habitantes en prisión y es mucho más largo, las cifras son mucho peor cuando podemos ver cuántas personas en conexión con el sistema carcelario penal.
es aún peor. Y bueno, esta pregunta de liberalización y la autonomía son de veras el sujeto de algunos estudios muy importante, y creo que tiene usted razón, pero la respuesta que tenemos, la respuesta carceral, fue, ¿cómo se dice? Decimos en mi lengua materna, es dar el sal sobre la... Otra vez más fuerte. Sobre la herida. Eso no fue la respuesta correcta. Y no va a ser la respuesta correcta aquí, tampoco. Y falta, como acaba usted de decir, una respuesta clínica en el sentido de ustedes, las enfermeras promotoras sociales, psiquiatras, y una respuesta para ayudar a la gente con esas adicciones. Y creo que tenemos suficientes de datos del mundo para ver que el peor de las respuestas, el punto de gastos nacionales, ahora gastos nacionales es José, gastos nacionales, tasa de curación si hay, violencia, etcétera, los problemas que tenemos. Y creo que es uno de las peores respuestas a este problema. Fue la nuestra. Autocorrigiendo. Es la sola cosa que quiero decir como norteamericano, que espero que Perú y los otros países no va a seguir ese camino, porque no voy a resolver las raíces de esos problemas. Creo más en ustedes que en esa opción. Me voy en el cárcel más tarde, porque siempre hay trabajo, no como prisionero, espero. Hay noticia para mí, pero donde hay los prisioneros en malas condiciones, hay BBC, hay VIH, hay hepatitis, etc. Eso fue exactamente la misma cosa en mi país, pero con las riquezas extraordinarias, podemos continuar a batir las prisiones, pero es un error. Es un error por nuestra sociedad norteamericana. Vamos a tener más problemas ahí por esa razón. Y en Rusia, después de los problemas económicos, no fue posible para continuar a batir más prisiones, y la explosión de casos de TBC-MDR y también de adicción es algo aún ahora, es mejor ahora, pero no demasiado. Esto fue demasiado cerca al norteamericano. Las cárceles y punto final. Pero creo más en ustedes y como respuesta a esos verdaderos problemas. Gracias, señor. Y Leonismo nos ha pedido que al parecer tienes una entrevista acá inmediatamente, ¿no? Okay. Sí. Entonces vamos a tener que terminar esta reunión que creo que se está iniciando el debate, ¿no? Iniciando. Estas conversaciones sobre esta relación salud mental, sociedad, salud, ¿no? Y creo que vamos a tener, esperamos, oportunidades de seguir conversando, dialogando en esto y haciendo cosas para... Gracias. Y yo sé que no tenía una pregunta de una mujer y me siento avergonzoso
Es la palabra, casi. Eva González. Y Leonid va a matarme. No, pero por mañana está medio, que ya tiene